Kamen Rider volvió a la televisión en el inicio del nuevo milenio con Kamen Rider Kuga, y ha seguido de esta forma hasta la actualidad, donde el manto de Kamen Rider ha recaído en las manos de Zero One. Este año 2019 me he enfocado en ver series de los motociclistas enmascarados sobre los héroes en pijamas de colores, por ende quise contar mis opiniones sobre las series que he logrado terminar. Ustedes ya saben la dinámica, la que considero la mejor irá en el último lugar, y la más fea de todas va a ser la primera en exposición. Ya con todas esas obviedades claras, podemos comenzar. Desde que terminé Gaim he pensado que es una serie para gente fácil de impresionar, y lo digo más que nada porque la serie se saca un giro argumental random e inesperado en cada momento para avanzar la trama. Sin embargo, lo peor de Gaim se divide en tres factores: la historia, el tono y los personajes. Los dos primeros se relacionan mutuamente. Al inicio la serie comienza como la cosa más estúpida en el mundo, para posteriormente convertirse en una trama muy oscura y depresiva. El problema es que es imposible tomarte en serio este cambio de tono porque la concepción de la serie es una completa estupidez, sin mencionar que no sabe cómo ser constante con él, es decir, un episodio de fútbol después de un episodio tan importante y catalítico como la pelea de Zangetsus. Lastimosamente los personajes son lo peor. No niego que haya siquiera unos cuantos personajes decentes, pero cuando tienes personajes terriblemente escritos como Kaito, personajes que se victimizan por sus acciones como Mitsusane, o personajes que en un inicio eran interesantes, pero pierden el sentido de su arco como lo es Kouta, hay demasiados problemas. Para rematar, Gaim mete de lleno la religión en su mundo, y ni siquiera intenta ser sutil con eso. Gracias por tu pretenciosidad. Me parecen interesantes los conceptos e ideas que Ryuki propone sobre la mesa, el problema es que cada una de ellas está ejecutada de la peor manera posible. Como lo fue su engendro anteriormente mencionado, tiene casi los mismos problemas. La historia es interesante, pero está muy poco cuidada, principalmente por los incontables huecos argumentales que deja la serie y el ritmo siendo tan lento e inconsistente. Los personajes no son mejores, por lo menos puedo catalogar a tres como buenos, en especial a Kitaoka, pero es una lástima que la gran mayoría solo sean personajes unidimensionales que solamente son caracterizados por ser personas de mierda. Shinji se me hace un Raider interesante, pero su actitud y acciones llegan a ser muy cuestionables y estúpidas a lo largo de la serie. Por lo menos puedo aplaudirle a la serie por tomar algunas decisiones que se salen de tu habitual serie de Kamen Rider. Lo que no le puedo aplaudir es esa basura de final, una lástima, más por ser esta mi serie favorita. Como último agregado, no vean el Rider Time que se hizo este año, es un completo insulto a algo que ya estaba mal hecho desde un inicio. Esto es extraño, considerando mi anterior video donde dejaba en claro que Build me parecía una muy buena serie. Supongo que el tiempo pasa y nos damos cuenta de los errores una vez que seguimos reflexionando, y es lo que me pasó con Build. Me enamoré inmediatamente de la primera mitad de la serie, es muy interesante y maneja muy bien a su elenco de personajes, a la vez de tratar temas crudos de una forma bastante decente. Entonces, ¿qué pasó? La segunda mitad. Todo lo bueno que había construido Build es derrumbado una vez que la guerra de Seito termina, porque poco tiempo después resulta que cierto antagonista todo este tiempo fue un alienígena, haciendo consigo la trama más superficial y aburrida en términos generales. No contentos con eso decidieron flanderizar a los personajes, cada vez haciéndolos más estúpidos mientras pasaban los capítulos, y cuando la serie pudo haberse recompuesto de sus malas ideas, deciden meter el concepto de universos paralelos y mandar toda su lógica al carajo, trayendo consigo un final muy decepcionante. Hablando de mandar tu propia lógica al carajo, la serie también decidió darle más importancia a los niveles de poder que a las combinaciones de las botellas, una verdadera cagada. Puedo destacar que la dirección de algunos episodios es bastante sobresaliente, y que la relación de los personajes es muy buena, pero todo lo demás se siente como potencial desperdiciado. Blade es una serie complicada de hablar, pues hace muchas cosas buenas, pero a la vez hace tantas cosas mal. El mayor problema de Blade es que su narrativa se estropea constantemente, añadiendo episodios que poco y nada tienen que ver, por no mencionar que muchas cosas se alargan demasiado, o hay problemas que pudieron haberse solucionado si los personajes no hubieran sido tan idiotas. No digo que toda la narrativa de Blade sea completamente mala, pues aún hay arcos muy buenos, pero lo anterior es un problema que afecta fuertemente a la serie.
Fuera de ello, considero que el mayor acierto de la serie son sus 4 personajes principales, algunos no tienen tanta personalidad, pero sus relaciones entre sí son bastante sólidas, y personajes tan interesantes como Hajime, realmente hacen del espectáculo algo digno de ver, y afortunadamente el show logra reincorporarse y dar lo mejor de sí en los últimos 10 episodios, en especial por ese final tan catártico. Sigo pensando que es un poco forzado ya que pudieron haberlo evitado, pero me parece una solución interesante y satisfactoria al menos para Hajime, además le da más profundidad a Kensaki. Algo que quisiera destacar de Blade, es que es muy pobre dentro de los efectos especiales y la actuación, eso último es tan malo, que se ha vuelto producto de muchos memes, y unos bastante graciosos. No me agrada mucho la idea de meterme a ver Rider Showa, tengo entendido que el concepto es casi el mismo durante esta época, por lo que el interés de mi parte es mínimo, sin embargo, Black fue una excepción a la regla. Mi queja absoluta sobre Black es su ritmo, es tan malditamente lenta que los conflictos interesantes que tiene se dejan muy de lado. A mí no me importa ver a Kotaro ayudando a un niño random semanal, a mí lo que me interesa es su conflicto personal con Shadow Moon, no me molestaría tanto si por lo menos esto no fuera tan frecuente, pero el 80% de la serie es literalmente ver a Kotaro ayudando a gente que no importa, haciendo de todo más aburrido, sin mencionar que la serie se alarga innecesariamente trayendo a un villano random que no tiene mucho peso. Fuera de ello, algunos rellenos estaban bien porque pasaban cosas interesantes o eran ligeramente relevantes. Pero sin duda lo mejor de la serie llega al final, cuando por fin después de más de 40 episodios llega el conflicto tan anhelado, y es brutal en todo sentido, y al igual que el puesto anterior, el final es muy bueno. Recomendarla es muy difícil, pero hazlo por el actor de Kotaro, es muy carismático y su personaje es uno de los mejores protagonistas de Kamen Rider, y por la música, si te aburres de la serie escucharla te alegrará el día. Mucha gente odia a Faiz, y puedo entenderlo, es básicamente la máxima expresión de los tropos comunes de Toshiki Inoue, que mayormente suelen entorpecer la narrativa, siendo estos los malentendidos forzados, los triángulos amorosos que surgen en todas partes, y el escribir personajes que son caracterizados por ser unos hijos de perra. Aún así, considero a Faiz como una serie sólida, y esto se debe a sus personajes más que nada. Personajes como Takumi Okiba tenían una fuerte caracterización, sin mencionar que ambos luchaban constantemente contra sus dilemas internos y mantenían enfrente sus ideales, aunque terminasen cediendo mientras más avanza el show. También tenemos a los demás personajes secundarios, que igualmente mostraban sus propias preocupaciones sobre el conflicto, a la vez que podíamos conocer los sueños que tenían. Claro que el punto de quiebre de la serie es cuando nos introducen a nuestro dios Kusaka Masato, fácilmente el personaje más despreciable de toda la franquicia y con justa razón, este tipo hace mucha mierda en el espectáculo, pero innegablemente el personaje estaba muy bien caracterizado, tenía sus propias metas y su conclusión resulta satisfactoria para el espectador. A pesar de lo bueno, la serie está repleta de huecos argumentales, incoherencias, incluso hay problemas evidentes de edición, pero creo que los personajes, la premisa oscura y hasta cierto punto realista y el desarrollo de la historia son lo suficientemente sólidas para mantenerse firmes, solo es una lástima que el final sea una mierda. Kuga fue una reinvención del concepto de Kamen Rider, y afortunadamente el resultado fue más que satisfactorio, la historia era más competente, el ritmo fue por mucho más disfrutable, tenía a un elenco de personajes mucho mejor desarrollado, y no solo eso, sino que los conceptos que se añadieron fueron frescos e interesantes. Pero catalogar a Kuga como tu típica serie Heisei es un total error, Kuga se tomó mucho más en serio que cualquier otra serie Rider, a tal punto de darle una gran importancia a cosas como las explosiones o la reacción que tienen las personas sobre lo que está sucediendo, todo eso en conjunto a un drama policial bastante frecuente que hacía sentir más realista a la historia por el caso de múltiples asesinatos. Otro aspecto muy interesante eran los villanos, una civilización antigua con su propio lenguaje, fue una increíble idea que expande aún más el mundo de Kuga, aunque me parece una lástima que no entendamos qué demonios están diciendo, se vuelve un poco contraproducente por tantas escenas de diálogo.
Otros problemas que tengo con Kuga recaen en que al final del día la trama se siente vacía, hay muchos temas interesantes que son muy bien abordados aquí, pero nunca hay un verdadero progreso en la historia, en especial en la segunda mitad donde casi nada ocurre y solo hay cierto avance casi al final. Otra cosa chocante fue que todos endiosaban mucho a Gorai, es un raider muy genuino sin duda, pero ponerte muy relajado en una plática muy seria se vuelve un poco chocante, más cuando te aplauden por hacer eso. También varios temas estaban fuera de lugar, había algunos rellenos sin sentido, y algunos monstruos no son realmente aprovechados como deberían. En general, Kuga es una serie con grandes personajes y una buena construcción de mundo, pero en todo lo demás flaquea un poco, pero lo que añade es realmente valorable. Mucha gente tacha de perfecta a Oz, y si bien tiene sus grandes aciertos, la realidad es que la serie falla en muchas cosas, en especial porque a la misma le gusta desperdiciar muchas propuestas interesantes. Es decir, mira a Dr. Maki por ejemplo, es un personaje muy interesante que es atormentado por su pasado, el problema es que a la hora de intentar verlo como un personaje serio, todo eso se termina perdiendo haciéndolo un personaje que parece más una caricatura, algo parecido pasa con los Grid. Me gusta la relación caótica que estos tienen, el problema está en que solo uno hace cosas en el espectáculo, y los otros tres tienen muy poca relevancia y son desperdiciados fácilmente. Sin embargo, considero que el peor acierto y el insulto más grande de la serie fue dejar vivo a Date, pues ese episodio daba todo para dejarlo como su conclusión como personaje e inspirar más a su alumno a tomar el traje de Bird. Fuera de ello, lo mejor de la serie son las relaciones que tienen los personajes, en especial la relación de enemistad de Anki e Idri, es fácilmente la relación más caótica e interesante de la franquicia, pues a pesar de sus distintos objetivos su alianza resulta muy conveniente para ambos, y resulta sorprendente que al final del día su relación evolucione a una amistad. Por otra parte, la relación alumno y maestro por parte de Gotou y Date tampoco se queda atrás, teniendo ambos interacciones muy buenas y momentos de crecimiento, pero como dije antes pudo haber tenido una mucho mejor conclusión. Un aspecto único de Oz es el valor que le da al gimmick, siendo en este caso medallas que son codiciadas tanto por los héroes como por los villanos para fortalecerse, lo que trae consigo a muchos robos por parte de ambos bandos, siendo esta no solo una dinámica interesante, sino que le da más peso cuando el protagonista no tiene suficientes combinaciones para luchar. Esta es una serie muy estúpida, pero a pesar de su estupidez, la serie trae consigo varios dilemas a sus personajes, los cuales nunca desentonan con el espectáculo, y junto a sus propuestas únicas y personajes entrañables, la hace una serie muy recomendable, y desde mi perspectiva, al nivel de una serie como lo es Kuga. De lo que llevo de Kamen Rider, Drive es la que considero la última buena serie de la franquicia, queda ver si Zero One puede quebrar esa mala racha, pero solo el tiempo lo dirá. Regresando a hablar sobre la serie en cuestión, Drive tiene ciertos inconvenientes, principalmente en su primera mitad donde no hay un avance significativo en la trama y se le da una importancia tremenda a los juguetes, aún había calidad por supuesto, muchos de los casos más interesantes se encontraban aquí, aparte que es la introducción a varios arcos de personaje y parte de su caracterización, pero palidece ante la calidad de la segunda mitad, donde todo marcha con una mejor ejecución. La serie posee grandes personajes, desde los raiders principales y los personajes de apoyo, el único que puedo considerar un mal personaje es Agou, pues su personaje implica en ser una persona engreída y molesta, sin mencionar que su arco de personaje resulta muy tedioso salvo su conclusión, muy diferentes resultan ser sus otros dos compañeros Shinosuke y Chase, quienes demuestran tener arcos más sólidos, sin mencionar que realmente demuestran un desarrollo en la historia. Los villanos son un punto interesante, inician como antagonistas simples con ciertas motivaciones, pero más adelante se revelan sus verdaderas intenciones y conflictos internos, solo es una lástima que tardaron tanto en exponerlos y la simpatía no llega a funcionar del todo, pero en general son buenos antagonistas, incluyendo a la perra más grande de la serie por supuesto. Al final del día, Drive es una serie que tiene muchos más aciertos que errores, y es fácilmente una de las series más recomendables de la franquicia. Agito es una serie muy interesante, no solo por sus ideas que cambiaron por completo a la franquicia, sino por el hecho de que su historia y lore poseen una mitología más relacionada a los entes divinos, y todo eso es reforzado por la simbología que presenta la serie.
Al igual que su antecesor, Agito también se caracterizó por centrarse en lo que son los casos policíacos, no tanto al nivel de Kuga, pues Agito tiene la ventaja de tener a más raiders además del principal, lo que hacía más variada a la historia, y principalmente ese es el punto más fuerte de Agito. Su trío principal está conformado por grandes personajes. Soichi era despreocupado y alegre, pero una vez que se mete más en el conflicto y sabe sobre su pasado, se toma mucho más en serio su deber como raider, a tal punto de no permitir que sus traumas pasados lo derroten otra vez. Makoto por otra parte es una persona bastante despistada, pero muy honorable junto con un fuerte sentido de la justicia y sin duda alguien digno de admirar. Algo parecido es Ryo, un hombre que desde que obtuvo sus poderes su vida no ha sido más que una tragedia, pero eso nunca le impidió seguir levantándose aún hasta el final. Agito también se caracteriza por tener personajes secundarios bastante competentes, desde la inteligente Osawa hasta el doctor trágico Kino, incluso el analítico de Houyo es un buen personaje a pesar de todo lo que hace. Los villanos son otro aspecto interesante por tener sus motivaciones, pero eso no evita que al final del día no sean explorados y se sientan como potencial desperdiciado. Otros problemas que tengo con Agito recaen en que su ritmo a veces es un poco inconsistente, hay algunas veces que la historia se siente como un despropósito, y al final de la serie algunos personajes toman decisiones muy estúpidas, pero los personajes principales y sus relaciones realmente hacen de esta serie como una experiencia muy agradable, a tal punto de que los tropos de Inoue son mejor ejecutados aquí que en Faiz. ¿Quién diría que una serie sobre detectives entraría en la posición más alta? Me parece una serie fantástica, no negaré que tiene varios problemas, como el desperdicio de algunas ideas y desarrollo de personajes, mal manejo de algunos casos, y por sobre todo, la decisión que toman en el último episodio, pero no creo que todo eso sea suficiente para eclipsar todo lo bueno que tiene. Su mayor fortaleza es la relación de Shotaro y Philip. Comienza como una enemistad bastante tosca, pero mientras más pasan los episodios, aprenden a confiar en el otro, a comprender sus problemas, el aceptar que tienen defectos y apoyarse hasta el final. Todo ese acercamiento y amistad llega a un punto culminante en el episodio 48, donde ambos deben tomar una difícil decisión. Puede que esto último sea arruinado en el episodio final, pero aún en ese episodio se encontraban cosas que fortalecen esta relación aún más. En cuanto a Terui, él es fácilmente el mejor raider secundario de la franquicia. Inicia siendo una persona corrompida por la venganza, pero una vez que alguien le ofrece su amistad y le hace entrar en razón, cambia su perspectiva de ver las cosas, y su conclusión llega a ser muy satisfactoria. En cuanto a Akiko, ella obtuvo sus buenos momentos aunque era bastante molesta en los primeros episodios, pero afortunadamente se calma y llega a ser de utilidad en ciertos casos. Es solamente una lástima que el aspecto más interesante de ella no se pudo tratar en la serie. Los antagonistas eran bastante sólidos, siendo Isaka fácilmente el mejor villano del espectáculo, pero la familia Sonosaki tampoco se queda atrás, teniendo dinámicas interesantes y momentos donde se demuestran que algunos no son verdaderamente malos, aunque es una lástima que el final boss sea uno de los peores villanos de la franquicia. Aún así, no olvidemos que W nunca manda su lógica al carajo, y las peleas no se basan en niveles de poder todo el tiempo, incluso tienen que pensar con la cabeza en ciertas circunstancias. En general, W es una serie altamente recomendable, y junto con Kuga son las que yo incito para comenzar en la franquicia. Disculpen por no poder explayarme más en mis puntos, pero de haberlo hecho este video se hubiera extendido demasiado. Esperemos que para el próximo año pueda hacer la lista de las series que me faltan, aunque honestamente viendo las series que siguen no esperen mucha calidad salvo unas 2 o 3. Con esto procedo a despedirme, y espero que podamos vernos en otro video. Que tengan un excelente fin de año, y no se olviden en pasar por el Discord de Infinity Fansub, donde puedes hablar de Tokusatsu con otras personas del fandom.